tratando de ejemplificar problemas referentes al examen de admisión a la universidad, a la educación superior, con la consideración de que nosotros podamos ir viendo estos ejercicios, un acercamiento quizás de algunas personas que nunca lo han visto, o de repente de personas que han dado alguna vez el examen para poder ver una referencia de cómo se resuelve. Generalmente en esta primera parte, que es con matemáticas, yo lo considero que hay dos lineamientos básicos, hay dos cosas importantes las cuales uno debe tener claro. Para resolver los ejercicios, lo que en primer lugar deberíamos hacer es tener claro que a veces requerimos de algún concepto básico, necesitamos a veces una fórmula, a veces una definición para poder resolverlo, que es la primera parte. Pero también necesitamos una parte que es aptitudinal, que es una parte de entender cómo resolver un ejercicio. Los ejercicios son aplicados en el sentido de que no me van a preguntar directamente quizás cómo resolver o resuelva tal ecuación o resuelva directamente una operación, sino más bien nos dan un problema contextualizado donde nosotros vamos a tratar de resolverlo. Hay que entender siempre primero el contexto y luego vamos al ámbito de la aplicación. Entonces, veremos algunos ejercicios de práctica durante el día de hoy. Eh, a su vez, durante esta explicación, la parte importante que yo considero que es fundamental para poder elaborar estos ejercicios es la participación de ustedes. Siéntanse en total libertad de hacer consultas, ya sea por medio del chat, ya sea activando su micrófono si lo consideran necesario, para poder ir aclarando, ya que esto nos sirve para saber cómo resolver este tipo de ejercicios. Reitero que esa es la intencionalidad del día de hoy. Antes de empezar, le agradezco también al ingeniero Juan Carlos Cortés por la presencia. Él se va a encargar de la parte de física. No sé si Juan Carlos quiere decir algunas palabras de introducción. Muy buenas noches con todos. Primeramente, gracias por su asistencia el día de hoy. Pues esperamos que sea el tiempo de cada uno de ustedes provechoso en esta clase de hoy. Pues como ya anticipamos un poquito, vamos a empezar con ejercicios de matemáticas y posterior a ello vamos a hacer ejercicios de física. Entonces, creo que eso sería de momento todo. Espero que cada uno de ustedes esté activo en la clase de hoy, esté muy participativo, ¿ok? Pueden también escribir por el chat y cualquier pregunta, no duden en hacerlo. Bienvenidos nuevamente y muy buenas noches con todos. Listo. Muy amable, Juan Carlos. Entonces, muy bien, estimados, vamos a empezar a trabajar. Como les decía, la premisa es que vamos a hacer algunos ejercicios básicos. Los voy a proyectar acá adelante, los vamos a ir trabajando. Algunos ejercicios modelo. Su participación, por supuesto, que es totalmente relevante y siéntase en la total libertad de poder hacerlo. El de acá es nuestro primer ejercicio de práctica del día de hoy para ver alguna introducción de lo que nosotros vamos a necesitar. Veamos este problema. Se tiene un circuito electrónico cuya salida de voltaje se representa en la siguiente figura. Tenemos un gráfico que relaciona el voltaje versus el tiempo y nos pregunta lo siguiente. Identifica el tiempo en segundos que tardará la onda en completar un ciclo cuando la señal de voltaje se haya estabilizado. Eso es un problema parecido o muy referente a los que se toman en los exámenes de admisión y vamos a ver cómo lo podemos resolver. Yo les dije al comienzo que generalmente los problemas involucran al menos dos fases básicas, que es una parte teórica, una parte conceptual en matemáticas y vamos a la parte de aplicación. Entender qué es lo que me pregunta. Me voy a la parte final. Identifica el tiempo en segundos que tardará la onda en completar un ciclo y eso es lo que me está preguntando. Pero eso tiene un nombre particular. Es unas curvas, tiene un nombre. Eso se conoce con el nombre de periodo. Lo que me está preguntando a mí en esta función es el llamado periodo. Eso me está preguntando. Encuentre el periodo de esa curva. Básicamente, ¿qué es el periodo? El periodo es el tiempo que tarda una curva en completar un ciclo. Pero vamos a gráfico para entenderlo un poquito mejor. Ya tengo algunas respuestas, vamos a ver si las concretamos bien. Usted tome un punto referencial, por ejemplo, este punto de acá, es un punto inicial que yo lo tomo, veo que la función comienza a subir, llega a un punto alto, comienza a bajar, llega a su punto más bajo y comienza a subir nuevamente. Todo esto se le considera un ciclo completo, porque el resto es la repetición, es decir, ¿por qué no continúo con la curva? Porque si nos damos cuenta, yo lo que estaría haciendo acá es volver a repetir la curva. Si se ve que es cíclica, entonces basta con enfocarnos en un solo periodo. Usted vio que gráficamente yo señalé un inicio y un final. Entonces asocio.
En el eje de las abscisas, en este caso, está medido el tiempo. En el punto que yo elegí, ¿cuál es el tiempo? Pues el tiempo era 0. La curva siguió su función, siguió la forma que tiene y llega hasta acá. Digo, acá se detiene. ¿En qué tiempo se detuvo? Pues en esto, en el tiempo de 40. Esta distancia en el tiempo se conoce como el periodo. Como el tiempo inicial, por así llamarlo, es 0 y el tiempo final es 40, para encontrar el periodo, que generalmente lo simbolizamos con t, basta con hacer esto. El tiempo final menos el tiempo inicial. 40 menos 0 era 40. Y esa era la resolución de este problema. Ahora, yo tomé un punto arbitrario. ¿Tengo que tomar siempre ese punto inicial? Pues no. Hablemos un poquito más de este ejercicio. Si yo hubiera tomado otro punto, a mí se me ocurre este punto de acá, que es también bastante notorio. Llamémosle un punto A, que es el punto más alto. Veo dónde se vuelve a generar ese punto más alto dentro de la gráfica. Si vamos hacia la derecha, la función baja, luego vuelve a subir, y aquí otra vez se genera el punto más alto. Este punto lo voy a conocer como el punto B. Reitero que son puntos arbitrarios. ¿Cuánto era el tiempo en este punto A? Pues era 10. ¿Cuál era el tiempo en este punto B? Era 50. ¿Y cómo calculaba ese periodo? Pues no era nada más que el tomar el tiempo final, que en este caso era 50, menos el tiempo inicial, que era 10, y nuevamente volvemos a sacar 40, el mismo 40 que habíamos sacado. Es decir, no importa el punto en el que yo me ubique, la respuesta va a ser la misma, siempre y cuando busquemos dónde se vuelve a repetir el punto. Es nuestro primer ejercicio de que nos proponen de cómo poder encontrar el periodo, en este caso, de la función. Primer ejercicio, si usted lo ve, no tuvimos ningún cálculo adicional. Si, por ejemplo, alguien me dice, tomaba otro punto, hacíamos exactamente lo mismo. Por ejemplo, si hubiera tomado acá abajo el punto más bajo y hubiera comparado con el punto más bajo, hubiéramos comparado el 30 con el 70 y la diferencia sigue siendo 40. No importa el punto que usted eligió inicialmente, lo importante es entender la dinámica de este ejercicio. Primer ejercicio que lo hemos trabajado, quisiera saber si tenemos inquietudes, por favor, que eso es lo importante. O si lo tenemos claro. Yo tengo una duda. Y es Claro. que, no duda, nomás así como que un dato, porque dice cuando la señal del voltaje se haya estabilizado, o sea, de igual el voltaje no está estabilizado todavía, o sí. Se manifiesta que está estabilizada porque se comienza a repetir, porque está por ciclos. Es decir, al momento que la curva comienza acá y viene hasta el punto de acá, significa que comienza a repetirse. Y al momento que comienza a repetirse significa que ya está estable, porque genera una repetición. ¿Cuándo no estaría estable? Cuando, por ejemplo, usted tenga una curva que sube, 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 y usted no sabe qué va a pasar todavía luego. Ahí significa que todavía no estaría estabilizada. Muchas gracias, ya lo entendí. ¿Listo? Quizás alguna otra inquietud, por favor. No tenga cuidado en hacer cualquier pregunta. ¿Tenemos claro este primer ejercicio? Entonces, me parece que introducción. ¿Alguien quería comentar algo, quizás? Pues bien, tenemos nuestro primer ejercicio. Ya cumplido, veamos un segundo problema para ver cómo nos va. Algo quizás diferente del mismo tema, pero presentado de otra forma. Problema que fue muy frecuente en el último examen. Veamos qué tan difícil lo era. La función posición respecto al tiempo t en segundos de un cuerpo bajo la acción de la fuerza recuperadora de un resorte se describe como una función x que depende de t, que es igual a 3 por el coseno de 4t menos 1. Determine la periodicidad de dicha función para modelar el fenómeno. Nota que me está preguntando lo mismo del problema anterior, porque también me preguntaban el periodo, sino que el ejercicio es diferente en la forma en que me presenta. Porque antes me daba un gráfico y ya vimos cómo resolverlo si me da el gráfico. Pero en este caso a mí no me está dando el gráfico todavía. ¿Cómo se encuentra este tipo de ejercicios? Primero entender que en la función se llama x, que depende de t. Generalmente nos da esto definido, no siempre va a ser y con x, lo común que vemos en matemáticas, sino también pueden cambiar los nombres.
Es una función posición, el X representa la posición y depende del tiempo. Generalmente cuando uno ve estas funciones en trigonometría, tiende a asustarse en primer lugar, vimos la periodicidad, no es necesario graficarla, es simplemente tener claro un concepto. Hay una función trigonométrica involucrada, que es la función coseno. Y las preguntas van orientadas generalmente por este tipo de funciones, por seno o por coseno. Cuando usted tiene la función, digamos así, una función normal, la función teórica, cuando usted dice, por ejemplo, y es igual a coseno de x, simplemente una función así, que es una función teórica, por definición, y aquí viene la parte de la teoría que uno debe saberlo, por definición, el periodo de esta función es 2pi, por definición. ¿Se recuerda lo que le dije al comienzo? Hay cosas teóricas que uno debe saber para poder llevarlas a la práctica. Y esto es la clave. Saber que teóricamente en la función seno o en la función coseno, el periodo es 2pi. Pero la función que me presentan no me dice solamente eso. Usted verá que hay algunas cosas que están por aquí. Me dice que hay un 3, hay un 4t, hay un -1. Cuando le preguntan el periodo, básicamente usted tiene que enfocarse en este numerito que multiplica la variable. En lo demás no importa. En el 3 de afuera, en el -1 de lado, no importa. Me interesa solo el número que multiplica la variable que está acotada en la función, que en este caso es el 4. ¿Cómo encontrar? Y de hecho ya vamos a escribir la respuesta bastante rápido. Lo único que usted tiene que hacer aquí es tomar este 2pi. ¿Por qué? Porque es el periodo de la función coseno. Ese es el valor fijo. Y lo que tiene que hacer es dividir para este numerito que multiplicaba la variable, que en este caso es el valor de 4. Y es todo. Entonces aquí, pero no hay mucho que resolver porque es 2pi sobre 4, que lo único que podríamos hacer es la simplificación. Mitad 1, mitad 2, y esto me quedaría pi sobre 2. Y ya tenemos la respuesta que en este ejercicio debería ser la alternativa número 2. Ahora, recapitulando un poco para quedarnos claro. Si un problema le pregunta solo el periodo, lo único que importa es este número que multiplica la variable. Lo demás no importa. Estos influyen para otras cosas. Cuando a veces me preguntan amplitudes, cuando a veces me preguntan desplazamientos y demás, influye. Pero como yo quiero encontrar solo el periodo, que era lo que estamos hablando, pues es simplemente, recuerde, 2pi, constante, eso es fijo, dividido para 4. ¿Por qué el 4? Porque era el número que estaba multiplicando a la variable en este caso, a la variable independiente. Segundo ejercicio, bastante rápido, de hecho, por cierto. Quizás dudas que tengamos, preguntas o si lo estamos claros. Una pregunta, si cambiaría en vez de y es igual a seno de x igual el periodo sería 2pi. Exactamente, porque tanto en la función seno como en la función coseno, el periodo es 2pi. Y son los que generalmente se engloban en los ejercicios. Trabajarme con las más conocidas, con seno y con coseno. Ya sea seno, sea coseno, el valor constante es 2pi. ¿Y en cosecante y esas cambia? Generalmente cambia las funciones dependiendo cómo lo sean. En la mayoría son 2pi, en otras son simplemente el periodo como pi, pero como le comento, generalmente en el último examen se enfocaban a la función seno y coseno porque son las más conocidas. Gracias. ¿Alguna otra inquietud, por favor? En caso de tangente, ¿también aplicaría 2pi o también o es otra respuesta? ¿O En otro el periodo? En el caso de la tangente también la coincide con el valor del 2pi, entonces no, por eso digo que cambia muy poquito en las otras funciones, pero generalmente trabajamos con seno y con coseno. Y vale la pena las preguntas que me están haciendo. Muchas veces en las funciones de trigonometría hay cosas teóricas que uno debe saberlo y se ven en otros problemas. Por ejemplo, a veces saber cómo son las curvas, saber cómo son el rango, el recorrido, generalmente son cosas que les van sirviendo. Por eso decía, esta es una unión un poco de la parte teórica, que hay cosas que indudablemente uno debe saberlo, versus la parte práctica. Quiero hacer algo más para ver si lo comprendimos todos. Voy a plantear otro ejercicio muy parecido, pero antes de hacerlo yo, quiero que usted lo resuelva. Quiero ver cómo nos va a nosotros, quiero ver sus respuestas. Como quiero que participemos la mayoría,
quizás no le pido que lo digamos en este ejercicio puntual por el micrófono, sino que lo hagamos por el chat. Mande un mensaje por el chat para saber qué respuesta usted considera. Si se equivoca, no pasa nada. Lo importante es que estemos intentando para trabajar. Eso es lo más importante. Vamos a tratar eso. Voy a poner un siguiente ejercicio, muy parecido, si lo ve. Y para hacerlo más interesante, acá tengo un cronómetro. Yo le voy a poner un tiempo. 1 minuto voy a ponerle. Y en ese minuto, quiero que usted lo intente resolver con lo que hablamos. Y mande una respuesta por el chat para ver cómo nos va. Empezamos con 1 minuto y después del minuto conversamos conmigo para ver cómo nos fue. Tengo algunas respuestas. Anímense, vamos. No importa que nos equivoquemos. Intentemos calcularlo. A ver cómo nos va en este ejercicio. Listo, muy amables. He recibido muchas respuestas, les agradezco. Y son algunas variadas en realidad. Entonces vamos a ver cómo quedaba este ejercicio. Ya vimos un ejercicio parecido. Vamos a ver cómo podemos ir a la práctica. Quizás en el desarrollo, en la forma de aplicar, usted dice, bueno, era una sola operación que hacerla, pero hay que tener cuidado con algunas cosas pequeñas. Cambiaba los datos y yo le decía que si usted quiere encontrar periodicidad, en realidad estos números de acá, el 5, el 2 de acá, no influyen esos números. Lo único que yo debería hacer es lo siguiente. Dado que seguimos trabajando como coseno, ya sabemos que este valor es fijo, 2pi. ¿Cuál es el número que está multiplicando a la variable? Y hago esa pregunta. ¿Cuál es el número que ustedes ven que está multiplicando a la variable en este caso? 3pi. El El 3pi. 3pi. Correctísimo. Notemos que el número no solamente es el 3. En este caso, yo le agregué la dificultad de que sea 3pi, porque pi recuerden que es un valor. Recuerden que pi es el 3.141592 y un montón de cosas más. Pero como en el examen no se usa calculadora, generalmente quedan expresadas. El número, y quizás el error que algunos cometieron, era que tomaron en cuenta solo el 3. Pero en realidad, en este problema, había que tomar el 3pi. Entonces me quedaría 2pi dividido para 3pi. Solo que sabemos que entre el 2 y el 3 no hay nada que simplificar, pero pi con pi se va. Por lo tanto, me quedaría 2/3. Y tenemos la respuesta. ¿Sí lo ve? Que el cálculo lo hacemos bastante rápido. Y sobre todo quiero que compare con algo. Seguramente algunos de ustedes sí quizás lo intuían o lo sabían, para otros puede ser nuevo, pero saber algo pequeñito, ¿cómo nos ayuda para resolver un ejercicio? Porque si no sabíamos esto, pues podemos estar pensando cómo hacerlo, intentando, calculando, graficando, yo qué sé, cualquier otra cosa, y no perdamos la noción de que nos estamos enfrentando a una prueba de tiempo. Y ganar cualquier segundo siempre va a ser de suma importancia. ¿Vieron lo interesante de estos dos ejercicios entonces? Quizás, ¿qué observaciones, inquietudes, ¿no? Algo que gustarían comentar? ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven fácil? ¿Lo ven difícil? Fácil. Fácil. ¿Lo ven fácil? Sí, Listo. fácil. Vamos a ver entonces. Veamos un ejemplo más de cómo trabajamos con matemáticas. Salgamos un momento de esto de las funciones, salgamos un momento de la periodicidad, porque hay muchísimos temas en los cuales se trabajan. Veamos este problema. Un grupo de amigos decide ir a una montaña rusa, cuyo trayecto se muestra en la imagen. Tenemos un gráfico que muestra una montaña rusa. Si la parte más alta de la montaña rusa se ajusta a la forma de una parábola invertida, dada por la siguiente función, y es igual a menos 3x² más 6x más 12,
Pregunta, ¿cuál es el punto más alto de la montaña rusa? Medida en metros. Pregunta puntual. Problema contextualizado, pero tenemos que ver a qué parte de matemáticas vamos a hacer énfasis. La forma en la que me presenta el ejercicio ya me habla de algo muy interesante. De hecho, me habla de una parábola y me da esta función de aquí. Esta función en matemáticas tiene un nombre en particular. ¿Alguien quizás lo sabe? ¿Cómo se llama esa función en matemáticas? Función cuadrática. Cuadrática. Perfecto, se llama función cuadrática. ¿Por qué sabemos que se llama función cuadrática? Porque el grado más alto es un cuadrado. Perfecto. Generalmente los problemas de función cuadrática van vinculados, de hecho son vinculados con una parábola, porque el gráfico es una parábola, ¿correcto? Cuando usted grafica una parábola, tenga presente que esta parábola tiene dos alternativas. Usted podría tener una parábola que se abre hacia abajo, o también podría tener una parábola que se abre hacia arriba. Son dos alternativas que puede tener una parábola. ¿De qué depende? Depende siempre del componente cuadrático. Si el componente cuadrático es negativo, como nos pasa a nosotros, la curva se dice que se abre hacia abajo, o se dice cóncava hacia abajo. Y esto está claro, porque eso me está pasando acá. La función se abre hacia abajo. Y en el otro caso, la función se abre hacia arriba. Bien, ¿qué tiene de interesante esto? Que cuando usted tiene una parábola, este punto se conoce como el punto máximo, es decir, el punto más alto. Si usted tuviera la otra parábola, este punto se conoce como mínimo. Pero en conjunto, los dos reciben el nombre de vértice. ¿Qué es el vértice de una parábola? En resumen, es el punto más alto o es el punto más bajo que tenga, dependiendo. No va a tener los dos, porque una parábola va a tener solamente o el más alto o el más bajo. Y en este caso, en concordancia, como la pregunta es eso, ¿cuál es el punto más alto? Me está preguntando este punto de acá. Sabemos que se llama vértice. Entonces, acordémonos de esto. Vértice representa el punto más alto o el punto más bajo de una parábola. En este caso es el más alto. Pues bien, entonces el problema, dicho de otra forma, me dice, por favor, yo quiero que usted encuentre el vértice. Reitero lo que le dije. No me pregunta eso directamente, le dice punto más alto, pero nosotros debemos intuir que nos preguntan el vértice. ¿Qué es el punto más alto en este caso? ¿Cómo hallar el vértice? Pues hay algunas formas de cómo hacerlo. Quizás la forma más conocida es que hay una fórmula para eso, para hallar la coordenada en la abscisa, donde dice que x es igual a menos el valor de b dividido para 2a. Y así puede conseguir el valor de la coordenada en x. Esa es la fórmula general, ese es el conocimiento que yo debo saber, aplicar esta fórmula. Pero resumamos algo. Nosotros sabíamos que la función que me proponía el ejercicio era que y es igual a menos 3x cuadrado más 6x más 12. Ustedes me comentaron de una forma muy acertada que era una función cuadrática. Hablemos un poco más de detalles. Al número, al coeficiente que multiplica el componente cuadrático, generalmente nosotros le conocemos como un nombrecito de a. Esto es a. El que multiplica simplemente la variable en su forma lineal, lo conocemos como b, y al independiente lo conocemos como c. Eso es quizás muy conocido, se ve en la ecuación de segundo grado y demás. Cuando el problema me pregunta entonces, ¿cuánto vale x? Yo digo la fórmula menos, cuidado con este menos, que es medio traicionero, el valor de b. ¿Cuánto vale b? ¿Quién me ayuda con eso? ¿Cuánto vale b? 6. Ya, perfecto. El valor de b que usted podrá reconocer en la función es un valor de 6. Entonces vamos a manejarlo. Valor de 6 dividido para 2 por a. ¿Cuánto vale a? ¿Alguien me ayuda con eso? Menos 3. Menos 3. Menos 3. Menos 3. Correctísimo. Cuidado con esto. Recuerde que cuando hablamos de esto se va con el signo junto. A no vale 3, A vale menos 3, siempre con el signo. Entonces acá me quedaría menos 3. Y ya el resto es cálculo. Podemos hacerlo en más o menos operaciones dependiendo de la práctica que uno tenga, pero si lo hago paso a paso por este primer ejercicio, yo digo que aquí le quedaría menos 6 dividido para 2 por 3, que es menos 6. Sabe que por la ley de los signos, menos con menos se va, y 6 para 6 es A1.
Esa es la coordenada en X. Y de hecho, a veces basta con saber eso para llegar a la respuesta. Porque es verdad, a mí me pregunta el punto, yo tengo 4 alternativas. Las únicas que empiezan así son la alternativa 1 y la alternativa 3, porque es 1.15 y es 1.21. Y el que es fijo ya es del 1. De cajón, la 2 y la 4, pues no puede ser. Lo último que me hace falta por definir, bueno, ¿cuál realmente es? ¿Es la 1 o es la 3? Es decir, ¿cuánto vale Y realmente? ¿Y tendría que valer 15 o Y tendría que valer 21? ¿Cómo me saco esa duda? ¿Alguien me ayuda? ¿Cómo podríamos encontrar ese valor? Sustituyendo el 1 en la función que nos dieron. Correcto, es una forma y es la forma que en lo personal yo también lo recomiendo. Si usted ya sabe X, no se olvide que la función era esto, pero reemplace el valor que ya sabemos. Y era igual a menos 3 por X al cuadrado. Pero el X que nos interesa es el 1 que encontramos. 1 al cuadrado más 6 que multiplica a X, es decir, a 1, más 12. Y el resto son operaciones. 1 al cuadrado es 1, por menos 3, pues es menos 3, más 6 por 1 que es 6, más 12. Y esta sumatoria en general, menos 3 más 6 y más 12, termina siendo 15. Tiene ya el valor de Y. Por lo tanto, ¿cuál es el punto completo? Coordenada 1 en X, coordenada 15 en Y. Y tenemos la solución y tenemos la respuesta. Vuelvo a resumir un poquito el mensaje de lo que estamos buscando. Hay una unión de cosas, hay cosas, conceptos básicos que uno debe conocer y para llevarlo a la práctica para entender su concepto. Los ejercicios de matemáticas tienen ese comportamiento. Y la gran mayoría, me atrevo a decir, como usted lo podrá ver, no requiere cálculos muy elaborados o muy demorados. Sí hay uno que otro que puede ser un poco más complejo, pero la mayoría, si uno conoce las partes más fundamentales, creo que es bastante fácil o bastante rápido en su forma de resolución. Quizás para este problema, ¿tenemos alguna inquietud, por favor? La fórmula para hallar x, o sea, menos b sobre 2a, ¿se utiliza solo para parábola o también se puede utilizar para elipses, hipérbolas y así? Ya, esa fórmula es solamente para la parábola. ¿Por qué? Porque esta fórmula sale del cálculo, sale de la derivada. Seguramente ustedes en algún momento hablaron de cálculo diferencial y sale de un proceso que se llama optimización. Esta fórmula es solo para la parábola, para nada más. Porque de hecho cuando hablamos de otras figuras, depende cuál sea, pero si por ejemplo hablamos de una elipse, no hablamos propiamente de un nombre de vértice, sino que tiene sus propias particularidades. Pero esta fórmula es solo para la parábola. ¿Alguna inquietud más, quizás? ¿No? Bien. Deme un segundito para reactivarme nuevamente con esto. Bien, chicos, entonces hemos visto un par de ejemplos de matemáticas de cómo se resuelven. Quiero que quizás el mensaje quede un poquito claro de que son problemas que requieren un conocimiento básico, como les dije, algún concepto, a veces una fórmula, una definición para poder resolverlo, pero cuando tenemos clara la idea de cómo resolverlo, es rápido. Un consejo en general, cuando usted va a dar un examen, es practicar muchísimo. O sea, no basta a veces con entender un ejercicio, sino es con hacerlo usted. Por ejemplo, estos ejercicios, usted tiene que volver a hacerlo hasta que el tiempo que lo haga sea bastante corto. ¿Por qué? Porque el tiempo promedio que nos dan en el examen para hacerlo es máximo de 1 minuto y medio. Al principio puede sonar difícil, pero yo creo que es importante poder trabajarlo. Esta es la primera parte que hemos mencionado el día de hoy, la parte de matemáticas. Me gustaría que también trabajen una parte equivalente con física. Esta parte lo vamos a trabajar con el ingeniero Juan Carlos Cortés, que es la persona que lo va a enfocar ahora. Entonces, chicos, de mi parte, esta primera parte les agradezco mucho, sobre todo su participación, porque esto es lo más importante, que ustedes puedan participar para que podamos trabajarlo. Les pido que sigamos con esa misma participación para la parte de física. Entonces, Juan Carlos, le dejo ahora con su participación. Muchas gracias, ingeniero Nelson. Pues me confirman, por favor, que todo está escuchándose bien y cómo les fue en la primera mitad de la clase.
¿Entendido todo? ¿Fácil, difícil? Recuerden que esto de la preparación para el examen no es o no basta con estar en una clase, en 2, en 3, sino hay que seguir un proceso adecuado para que los ejercicios sean fáciles. Entonces ahora vamos a empezar un poco con física, ¿ok? Asimismo, espero que estén muy participativos la noche de hoy. Recuerden, nosotros somos Centro de Estudios Copérnico y preparamos para el examen de admisión. Bien, entonces vamos con unos ejercicios un poco teóricos. Vamos a ver cómo nos va. Entonces, empecemos con este. Esto entra, como vuelvo y repito, en el tema de física. Dice lo siguiente. Se registra 2 puntos en la trayectoria de una mosca como se indica en la figura. Identifique en metros el vector posición del insecto en el punto Q. Muy bien. Con este gráfico nosotros vamos a definir los siguientes conceptos, ¿ya? Vamos a ver primeramente qué es el vector posición, ¿ok? Entonces entendamos, esta trayectoria nos muestra cómo se movió el insecto. Pasó por este punto le llamamos P, y terminó, bueno, pasó por este punto llamado Q. Entonces primero viene la parte conceptual. Y como les dije, vamos a ver qué es el vector posición. El vector posición, grábense esto, es unir el origen del plano cartesiano con alguna posición. Ejemplo, si yo uno el origen con este punto, esta podríamos conocer como el vector posición inicial o el vector posición en P. Ahora, ¿qué es un vector? ¿Cómo podemos definir un vector? En este caso, al vector vamos a definir como par ordenado. Entonces, el vector posición P, que es este rojo que está en pantalla, ¿quién me ayuda diciendo qué coordenadas tiene? Recuerden, primero la componente en X y luego la componente en Y. ¿Cuál sería entonces las coordenadas? 20 en X. 20 y 20 más 20J. ¿Ya? 20, 20. Yo lo 20. representé como par ordenado. Perfecto. Exacto, muchas gracias. También se puede representar, como algunos también me decían, 20i más 20j. Y pues no hay ningún problema. De las dos maneras está correctamente. ¿Sí? Bien, entonces esto de aquí se llama vector posición de P. Asimismo tenemos otro vector posición aquí. Este vector posición de aquí, que le hice de color azul, vamos a decir que es el vector posición de Q, ¿ya? Entonces, nuevamente, alguien de ustedes me dice cuánto sería este vector posición de Q. 40 y más 20. 20 en Y. ¿Ya? 40, 20. 40i más 20j. Más 20J. Perfecto. Muchas gracias a todos. Genial. Creo que está más fácil esta parte de física. Bien, ahora una recomendación. Sí, la mayoría está acostumbrado a poner 40i más 20j. Las respuestas están así. Pero cuando nosotros tengamos que hacer operaciones con vectores, les recomiendo para mayor facilidad hacer como un par ordenado. ¿Ok? Y bueno, casualmente ya llegamos a la respuesta. Miren, así de fácil ya hemos llegado a la respuesta que muchos de ustedes nos decían. Eso nos pedía el vector posición Q, correcto, que ya tenemos, sería la alternativa A en este caso. Perfecto. Vamos bien. Pero a ver, ¿qué más me pueden tomar aparte de vector posición? ¿Qué otros vectores más me pueden poner? Y aquí está uno que voy a dibujar de color verde y luego les voy a preguntar cómo se llama este vector. ¿Cómo se llama este vector de aquí? Que está de color. Perfecto. Correctísimo. Este vector de color verde se llama vector desplazamiento. Ahora, no se olviden, voy a hacerlo de manera general. El vector desplazamiento pueden llamarle delta X o pueden llamarle delta R.
¿Cómo se calcula eso? Pues se calcula restando la posición final menos la posición inicial. ¿Ok? Así es como se calcula el vector desplazamiento o el vector posición. Es una resta de vectores, la final menos la inicial. En este caso, vamos a suponer, para nosotros calcular en este ejercicio cuánto vale mi vector desplazamiento, vamos a hacer la suposición que el punto P es el inicial y que el punto Q es el final. Entonces, cuéntenme ustedes, ¿cuánto sería este vector desplazamiento? Restamos, ¿no? Final, el final es del Q, como 20. dije, ¿ya? 40,20, este es el final, menos el inicial. A ver, alguien de ustedes, ayúdenme diciendo cuánto es el inicial. 20,20. 20,20. 20,20. 20,20. 20,20, exacto. ¿Ok? Ahora vamos a hacer una pequeña resta de vectores. Recuerden, las X se restan con las X. Yo voy a hacerlo. Me queda 20, sí, porque 40 menos 20 es 20, Cero. 0. Cero. ¿Ok? Y ya lo tenemos, que podemos ponerlo como 20 y listo. Perfecto. ¿Vamos o no vamos bien? Entonces ya hemos aprendido o hemos recordado el concepto de vector posición. Hemos aprendido o recordado el concepto de vector desplazamiento, pero falta un hito más que nos suelen tomar. Uno más. ¿Cuál es ese otro concepto que yo necesito saber? ¿Cómo es que se representa? Bueno, si alguien pregunta a veces las unidades, pues sí, las unidades vienen dadas por, aquí están en metros, ¿ok? Yo no lo pongo porque en este caso no es necesario. Entonces, ¿qué otro vector nos falta? Nos falta un vector más. Voy a ayudarles un poquito. ¿Alguien sabe qué vector sería este? Velocidad. Velocidad media. Exacto, no solamente velocidad, vamos un poquito más allá, velocidad media. ¿Alguien se acuerda cómo se define este vector, velocidad media? ¿Alguien se acuerda? No tenga miedo de decirlo, si no vamos anotando, ¿eh? Vamos anotando. ¿Hacía el módulo? No, aquí no tenemos módulos. Recuerden, son vectores, ¿sí? Estamos hablando de velocidad. Ojo, cuando hablamos de velocidad es un vector, ¿ok? Hipotenusa. Voy a ayudarles. Posición No. final menos posición inicial La dividido por posición el tiempo. final menos posición inicial. Velocidad, ¿sí? velocidad final menos velocidad inicial sobre Tiempo tiempo. final menos Ok. tiempo inicial. Ok, muy bien. Entonces se define, muy bien, ustedes lo han dicho de manera bien, de manera correcta, como el vector desplazamiento total dividido para el tiempo. ¿Ok? Entonces, si yo divido al vector desplazamiento para el tiempo, yo tengo el vector velocidad media. Por ejemplo, aquí no me podía pedir ese vector. ¿Por qué aquí no me podría pedir cuál es ese vector velocidad media? ¿Por qué? Porque Quizás no tengo no. tiempo. Porque no tiene el Porque tiempo. no hay tiempo. Porque ¿Ya? no tiene Exactamente. tiempo. Porque no me está diciendo un tiempo, entonces no lo puedo pues calcular o dibujar. Pero noten algo que es muy importante, ¿ya? Una cosa muy importante aquí. Este vector velocidad media tiene la misma dirección y sentido que el vector desplazamiento. Los dos tienen la misma dirección y sentido. Los dos son amigos. Puede ser más grande o más pequeño el vector velocidad media, pero los dos tienen la misma dirección y sentido. Ejemplo, este que estoy haciendo de amarillo podría ser el vector velocidad media, o este de aquí podría ser el vector velocidad media. Cualquiera de ellos podría ser el vector velocidad media. ¿De qué depende? De cuánto es el tiempo. ¿Ok, chicos? ¿Está entendido? ¿Hay alguna duda de esto? Algunos quizás ya lo sabían, otros lo están recordando. Una pregunta así en física,
tranquilamente podemos hacer en 40 segundos, porque claramente está que hay preguntas de física que nos van a tomar 2, 3 minutos, pero esta, fácil, rápido, ¿ok? ¿Hay alguna consulta quizás? ¿Entendido, no entendido, más o menos? Ok, vamos. Profe, Dígame. en este tipo de problemas no podría conectar solo para hacer más rápido solo el punto inicial con el punto final. Exactamente. Otra manera de hacer directamente para sacar este vector de desplazamiento es hacer como que este punto inicial es el inicio del plano cartesiano. Y de ahí que estoy diciendo, me muevo solamente 20 hacia la derecha. 10, 20, eso sería 20i. Eso es lo que me está explicando, lo que me está diciendo el compañero. Claro, chicos, recuerden, esta es una clase demostrativa y únicamente vamos a tratar de resolver de la manera más eficiente los ejercicios. Si me hubiera pedido el vector de desplazamiento, claro está, hubiera calculado de esa manera. Muy bien, correcto. ¿Sí? O sea, para no estar haciendo final menos inicial, no. Simplemente me paro aquí, aquí pongo un eje cartesiano y ¿qué hago? Me muevo 20 a la derecha, 20i. ¿Sí? También ustedes deben saber por qué digo que 20i y no, ¿por qué no j? A la derecha es i, a la izquierda es menos i, hacia arriba es más j y hacia abajo menos j. ¿Sí? Ahora sí. ¿Todo entendido o alguno? Perfecto. Continuamos entonces. Vamos con otro ejercicio. Recuerden, nosotros en nuestras clases trabajamos con ejercicios de los exámenes anteriores, por lo que nuestra preparación siempre es muy completa. Practicamos en ejercicios generales y luego resolvemos esto, porque la clave de que les vaya bien en el examen es que resuelvan la mayor cantidad de ejercicios posibles y que sean de calidad. ¿Cuáles son los ejercicios de calidad? Los ejercicios que les toman en los años anteriores. Muy bien. Tengo este ejercicio. ¿Quieren intentarlo ustedes? Ya veo que algunos lo están intentando, ¿no? Estamos entre dos opciones. Por ahí aparece otra opción. Vamos a ver, chicos, cuál de ellas es. Voy a darles un tiempo más. En este momento se me perdió el reloj. Voy a encontrar el reloj. Bueno, ya no les alcancé a poner. Voy a ponerles 20 segundos adicionales, ¿sí? Para que me lleguen las respuestas. Bueno, 30 segundos mejor. ¿Correcto? Mucha suerte. A veces también por apurarnos fallamos. Y recuerden también en el examen, ustedes no pueden regresar a la pregunta anterior. Así que hay que estar seguros. Pero como siempre digo a mis estudiantes, aquí en el aula podemos equivocarnos siempre en las pruebas y sobre todo en el examen. Eso no es posible. Bueno, tengo respuestas bastante variadas. Estamos entre la C y la D. Por ahí también tenía la opción A. Vamos a ver entonces cuál de estas es la correcta. Complete el enunciado. Un chico en patineta desciende por una pendiente desde el punto 2,5. Si ubicamos ese punto, es el punto A, ¿ya? Hasta el punto 7,2 en 5 segundos. 7,2 en 5 segundos. O sea, va de A hasta B. Ojo, me dan el tiempo. Ahora, ustedes no piensen, porque me da el tiempo siempre va a ser velocidad media. No, no tiene por qué serlo. Entonces, me dice aquí, el vector corresponde a C. ¿Ya? ¿Quién es C? C es este. ¿Quién será ese? ¿Qué equivale a qué? Ah, aquí está la ayuda. A la operación B, vector B, menos vector A, dividido para el tiempo. ¿Qué es esto? Esto de acá es un desplazamiento, porque es la posición final menos la inicial sobre el tiempo. ¿Y qué habíamos dicho que es eso? Eso es
velocidad media. Chicos, ¿qué pasó? Por ahí la D era la que más me decían ustedes. Dividido para el tiempo transcurrido. ¿Dudas? No. ¿Pueden nomás decirme si tienen alguna consulta de esto? ¿O está todo entendido? ¿Está todo claro? ¿Qué es No el hay duda. desplazamiento neto? Muy bien, es una excelente pregunta. ¿Qué es el desplazamiento neto? Miren, cuando estamos en clases virtuales, las preguntas de ustedes son geniales, son lo mejor que puede haber, porque les ayuda mucho a ustedes. Yo sé que algunos tienen vergüenza como que de preguntar, pero en nuestras clases nosotros tenemos un número limitado de participantes. En esta conferencia, como ven, estamos bastantes, estamos como 70 participantes, más los que nos están viendo a través de Facebook. Entonces, claro, alguien que no quiere preguntar se le complica, ¿no? Pero cuando ya estamos en clases con nuestro grupo reducido, pues allí nadie tiene vergüenza. Así que muy bien a los que preguntan porque luego les sirve a todos. ¿Qué es esto de desplazamiento neto? ¿Ya? Bueno, el desplazamiento neto coincide con el vector desplazamiento. A ver, vamos a hacer para entender esto. Si yo solo me voy de A hasta B, está claro que este que voy a dibujar, ¿de qué color? De color verde. ¿Ya? Nos olvidamos del vector C. Voy a dibujarlo más grande. ¿Sí o no? Que esto es el vector desplazamiento. ¿Sí? De A hacia B. Donde terminamos, ponemos la puntita de nuestro vector. Correcto. Para este caso puntual, coincide que este vector desplazamiento es el vector desplazamiento neto. ¿Cuándo podría no coincidir? Cuando yo de B me voy a otro punto que voy a llamarle C. Entonces, claro, este primero sigue siendo el vector desplazamiento de A hasta B. Este es el vector desplazamiento desde B hasta C. Ojo, vectores desplazamientos desde A hasta B y desde B hasta C. Y aquí, ¿cuál es el vector desplazamiento neto? El desplazamiento neto se define como el vector en el punto de partida, o sea, en A, hasta donde llegó, sin importar la trayectoria. Entonces, este que estoy dibujando de color rojo claro, ese es el vector desplazamiento neto en un ejemplo ficticio. ¿Comprendido, chicos, o no comprendido? Excelente pregunta. ¿Y cómo se calcula? ¿Cómo se calculará? Pues, al fin y al cabo es un vector de desplazamiento. Este vector de desplazamiento neto es realmente el vector de desplazamiento desde A hasta C. Entonces tendría que buscar la coordenada en C, que parece ser 10,2. ¿Por qué? Porque está el 8, 9, 10, 1, 2. Y el vector A, que ya teníamos que era 2,5. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calcularíamos ese vector de desplazamiento neto para un ejemplo ficticio? Recuerden, vector en C menos vector en A. ¿Cuánto sería, chicos? Ustedes díganme, hagan la resta en su cabeza. Díganme cuánto sería ya el vector de desplazamiento desde A hasta C, que sería el vector de 8,3. desplazamiento. 8,3. 8,3. Perfecto. Y de la otra manera que se ve más elegante, que saben, están las respuestas, pero no es bueno para operar, ¿cómo quedaría? 8i3j. 8i3j. Bueno, todos repiten lo que dice el primer compañero. 8i más 3 Más 3j. Ok, así estamos mejor, ¿no? Perfecto, ¿ya? ¿Sí ven? Entonces vamos aprendiendo cosas, muchas cosas. Son preguntas clásicas del examen que nos toman poco tiempo. Vamos con uno más. Vamos con uno más, igual clásico. Cuando yo llamo que es un problema clásico. Yo llamo que es un problema clásico cuando aparece en más de 2 exámenes. Pues este apareció en el mes de enero y apareció en el mes de septiembre. Es un problema clásico. Voy a darles un minuto. No se apresuren en responder. ¿Listo? Muy buena suerte a todos.
Tengo respuestas. María del Cisne, perfecto. No duden, chicos, no duden. Esta vez la mayoría me dicen que es la A. Vamos a ver. Perfecto, se acabó el tiempo. Nos dice, es más, ni siquiera es necesario que lean todo esto. Porque aquí en la primera parte de la pregunta ya me están diciendo todo lo que necesitan. ¿Qué representa el vector delta AB? ¿Sí? Entonces, nuevamente, a veces se confunden ustedes porque a veces el profe pone XAB, a veces pone delta AB, y todo es lo mismo, ¿sí? Eso es manera distinta, nomenclatura distinta, pero significa lo mismo. Entonces, yo identifico dónde está ese vector en mi gráfico. Busquemos dónde está ese vector en mi gráfico. Ah, aquí está. Le está uniendo, además le está uniendo al A y al B. ¿Ok? Entonces, este de aquí es el vector desplazamiento. ¿Por qué? Porque une la coordenada inicial con la final. La posición inicial con una posición. El vector que une dos posiciones se llama vector desplazamiento. ¿Correcto? Entonces, era aquí la alternativa A. Vamos a ver qué dudas tienen. Vector posición inicial. Voy a hacerlo de color rojo. ¿Cuál hubiera sido el vector de posición inicial? Más bien dicho, ustedes van a decirme cómo se llama el vector que yo voy dibujando. ¿Ya? Ok, voy a dibujar de color azul. Me dicen cómo se llama este vector que estoy dibujando de color azul. ¿Cómo se llama este vector de color azul? Posición Vector final. posición final. Posición final. Final, correctísimo. Vamos de rojo, ¿ya? Vamos de rojo. A ver, ¿cuál sería este de aquí? El de la inicial. Posición inicial. inicial. Ok, correctísimo. ¿Y cuál sería un ejemplo de vector velocidad promedio? Por ejemplo, ¿este qué sería, por ejemplo? El desplazamiento. Velocidad promedio. Exactamente. Velocidad promedio. El vector velocidad promedio. ¿Por qué? Porque está dividido para el tiempo. ¿Ok? Porque recuerden, este vector velocidad promedio tiene la misma dirección y sentido que el vector desplazamiento. ¿Sí? Los dos, la flechita va al mismo lado. Solamente que puede ser más grande, puede ser más chico, o inclusive puede ser igual. Si el tiempo vale 1, sería igual, ¿no? ¿Ok? Entonces, miren, aquí me dieron el tiempo, pero no me preguntaron eso. ¿Qué podría cambiar en las preguntas? Porque nosotros siempre estudiamos con variantes de preguntas, porque los profesores de nosotros hemos resuelto los ejercicios muchas veces, muchas veces. Entonces, ¿qué tal si aquí me preguntaran qué representa el vector AB dividido para el tiempo? Entonces, allí sí, vector velocidad promedio, ¿sí? Solamente me cambian algo y la respuesta puede ser otra. Muy bien. Quiero que me digan, ¿qué preguntas tienen? Sé que ustedes van a tener muchas dudas, muchas preguntas quizá. ¿O no hay ninguna pregunta? ¿Está todo claro, todo entendido? Cuando sale Adelka A sería velocidad de posición inicial, ¿verdad? A ver, ¿puede repetir su pregunta? Al principio, el inicio de la pregunta no la escuché bien. Cuando, por ejemplo, dice que representa el vector Adelka AB y en otra ocasión si saldría Adelka A nomás, entonces sería vector de posición inicial. Exactamente, muy bien, muy bien, muy bien, correcto. Entonces, otra pregunta, dice el compañero, ya que el profe está inventándose preguntas, yo también quiero inventarme mi pregunta, claro que sí. Aquí si en vez de decirme el vector delta AB, sería ¿cuál es el vector A? ¿Sí? Ya no vamos a poner el delta. El delta indica cambio de algo, cambio de posición. Por eso se usa para el desplazamiento, porque el delta en cualquier lugar de la matemática significa
cambio de algo. Claro, no tendrían que poner delta A. Podrían poner A, podrían poner RA o podrían poner X sub A. ¿De qué manera ponen? De la que al evaluador, cuando creó la pregunta, le gustó. ¿Sí? Pero muy bien. Si me pregunta esto, pues fuera el vector posición inicial. ¿Alguien más? Sin miedo, pregunten nomás. Continuamos, chicos, entonces. ¿Puede repetir la otra vez nuevamente lo que últimamente explicó? Porque no entendí bien esa parte. Ya, perfecto, perfecto. Mire, el compañero me preguntó, profe, ¿y qué tal si me preguntan el vector delta A? Bueno, yo les dije, no pueden preguntarles vector delta A, porque el delta indica cambio de algo y no está cambiando la nada. Entonces no les podrían preguntar por el vector delta A, ¿sí? Pero sí les pueden preguntar por el vector A, vector RA o vector XA. Estas tres son maneras de representar posiciones de los vectores. Si aquí entonces me diría ¿qué representa el vector A? Yo debería responder representa el vector posición inicial. Si me pregunta ¿qué vector representa el vector B? Tendría que poner vector posición final. ¿Quedó más claro o no todavía? Sí, ya claro, ahí sí entendí. Perfecto, excelente. ¿Alguien más? ¿Alguna duda todavía? ¿Y el vector velocidad promedio cómo lo pondré en una pregunta? ¿Ya? Miren, igual que acá. Miren qué dice aquí. Equivale a la operación B menos A dividido para el tiempo transcurrido. Entonces aquí podría ser ¿qué vector? ¿Qué representa el vector de, aquí voy a ponerlo, delta AB sobre T? Y allí sí fuera vector velocidad promedio. Bien, ya dominamos una pregunta. Ya tenemos una de las 80 seguros. No creo que nadie se olvide de la clase de hoy. Igual, nuestros estudiantes tienen la ventaja de que pueden volver a revisar las clases grabadas. ¿Alguna duda más? Perfecto. Continuemos. ¿En dónde podemos volver a ver las clases? De momento lo pueden ver en nuestra fanpage, ¿sí? Ponen Centro de Estudio Copérnico y lo van a encontrar en Facebook, ¿ok? Pero recuerden, dígame. Gracias. El vector velocidad promedio es igual a la velocidad media, sé cómo es lo mismo o son cosas diferentes. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Son conceptos análogos. Vector, velocidad media, la media es el promedio, ¿ok? Sí, muy bien, muy buena observación. Yo claro que no me doy cuenta porque ya explico algunas veces y yo en mi cabeza es lo mismo, pero muy bien, excelente. Excelente tener estudiantes que hagan muchas preguntas. Perfecto, claro. Vector, velocidad promedio y vector, velocidad media es el mismo, ¿sí? Perfecto. Vamos entonces, ahora sí pasamos al siguiente ejercicio. ¿Cuántos de ustedes recuerdan esto de aquí? Si ya han estado estudiando, si ya rindieron una vez el examen, pues ya alguna vez hicieron un ejercicio así. Pero la mayoría, cuando estudió física en el colegio, estoy seguro que no prestaron atención o no entendieron la importancia de esta gráfica. Esta gráfica que nosotros tenemos en pantalla se llama gráfica velocidad versus tiempo. Esta gráfica nos muestra muchas cosas respecto al movimiento, mucha información respecto al movimiento. Entonces, antes de hacer este ejercicio, vamos a ver una mini clase para que todos se acuerden y luego todos podamos responder. Ojo, es una mini clase. Una clase cortita de esto, ¿sí? Cuando tenemos el curso completo, pues allí nosotros revisamos. Claro, nos toma un poco más de tiempo, pero que todo esté entendido.
Gráfica, velocidad versus tiempo. Primero vamos a aprender nosotros a reconocer qué movimiento es. Y vamos a aprender a reconocer cuándo es MRU. ¿Qué es MRU? Movimiento rectilíneo uniforme. Uniforme. Gracias. ¿Y qué característica tenía este movimiento rectilíneo uniforme? ¿Cuál era la Que la característica? velocidad es constante. Velocidad constante. Perfecto. Velocidad constante. Entonces, ¿qué significa? Que la velocidad no va a cambiar en el tiempo. En una gráfica velocidad-tiempo, yo reconozco que es MRU cuando yo tengo una horizontal. ¿Entendido o no entendido? ¿Y por qué una horizontal, profe? Porque ustedes me dicen que la velocidad es constante. La velocidad no cambia. La velocidad empezó, por ejemplo, en 5 y sigue siendo 5 en todo el tiempo. Ah, perfecto. Entendí eso, profe. Chévere. Ahora vamos al otro movimiento. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Aquí, ¿yo por qué digo variado? Porque así me enseñaron a mí. A la mayoría de ustedes les enseñan MRUA de acelerado o MRU retardado. ¿Ok? Bueno, los dos son movimientos rectilíneos uniformemente variados. ¿Cuáles son las características de estos dos? ¿Cuáles son las características de estos dos? ¿Quién me dice cuál es la característica? Que su velocidad puede cambiar. ¿Ya? O sea, va a cambiar. La velocidad cambia en el tiempo, muy bien. Pero ¿gracias a qué cambia la velocidad? Gracias A la qué aceleración. cambia. A la aceleración. Aceleración. ¿Y cómo es esa aceleración? ¿Cómo es esa aceleración? ¿Se han preguntado? La aceleración aquí es constante. Perfecto. ¿Notan la diferencia? En MRU yo tengo velocidad constante. En MRV yo tengo aceleración constante. Y aquí es donde que ustedes se hacen una pregunta existencial. Profe, ¿y qué pasa si la aceleración no es constante? Eso no estudiamos nosotros en el colegio. Ya no sería un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué le hace aquí el uniforme? Que la aceleración es constante. ¿Qué le hace aquí el uniforme? Que la velocidad es constante. Ok, aprendimos algo. Ahora, ¿cómo sabemos que estamos acelerando? ¿Cómo sabemos que estamos en un MRU acelerado? ¿Qué pasa con la velocidad? La velocidad aumenta. 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 Y cuando es retardado, lo contrario, ¿no? Disminuye. Disminuye, correcto. Déjenme buscar otro color. El azul mismo voy a ocupar, ¿ya? Ahora, ¿cómo yo reconozco un MRUA en el gráfico? Es una recta horizontal con pendiente positiva. Profe, ¿y por qué está hablando de pendiente? Ya vamos a ver un ratito. Ya vamos a ver un ratito algo referente a la pendiente. ¿Estamos o no estamos hasta el momento? ¿Qué? Cuando yo tengo una recta creciente de pendiente positiva, estoy en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y vamos a la última parte. Como yo sé que es retardado, pues tengo una recta con pendiente negativa, o sea, decreciente. Ahora ustedes ya son capaces de decirme, profe, aquí es MRU. Profe, aquí es MRUA. Y aquí, profe, es MRU retardado. Ah, ya sé algo. Ya sabemos algo. ¿Es suficiente eso? No. Ahora vamos a ver dos características de esto. Lo primero, profe habló de la pendiente. Aquí, esto yo sé que les va a costar un poquito al comienzo entenderlo. Recuerden, es una mini clase. La pendiente de la gráfica, velocidad versus tiempo, la pendiente, velocidad versus tiempo, ¿qué
nos indica la aceleración. ¿Qué quiere decir eso? Que yo a partir de una gráfica velocidad-tiempo puedo calcular la aceleración. ¿Y cómo? Profe, tengo que saber la fórmula que la aceleración es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Sí, puede saberlo, pero puede ocupar el concepto de que la aceleración es la pendiente. Vamos a ver un ejercicio de aplicación de esto la noche de hoy. Y ahí van a entender mejor. De momento, ya sabemos 3 cosas. Reconocer los movimientos. Luego de eso, sabemos que la pendiente de esta gráfica es la aceleración. ¿Y qué más? ¿Qué más nos falta? Nos falta saber algo importante. Que el área bajo la curva de la gráfica velocidad-tiempo representa la distancia o el desplazamiento. ¿Ok? Primero, no es igual distancia que desplazamiento. No voy a entrar en detalles el día de hoy. ¿Se necesita eso saber para dominar este tema? Sí, pero no voy a entrar en detalles. Entonces, la siguiente característica es que el área bajo la curva es la distancia recorrida. La noche de hoy vamos a quedar que la distancia va a ser igual al desplazamiento. Eso no es cierto, pero para los ejemplos que vamos a hacer el día de hoy, vamos a tomar como si eso fuera igual. No es igual, pero no quiero confundirles con eso, ¿ok? Vamos entonces, ¿ya? Vamos a hacer los ejemplos para que allí esté más entendido. ¿Ok? A ver, chicos. ¿Qué movimiento tenemos aquí? Que me preguntaban eso. ¿Qué movimiento tenemos aquí de los 0 a los 2 segundos? Es una gráfica velocidad-tiempo. ¿Qué movimiento tenemos aquí? MRVA. Ok, muy bien. MRVA. Correcto, muy bien, chicos. ¿Y el segundo qué es? Igual MRUA. Igual, lo mismo, MRUA. Es lo mismo. Correcto. Perfecto. Los dos tienen el mismo movimiento. Entonces, si es el mismo movimiento, ¿por qué tienen diferente inclinación? ¿Qué significa que tengan diferente inclinación? ¿Quién me dice eso? El ángulo. Diferente aceleración. Excelente, que tiene diferente aceleración. ¿Por qué? Porque la inclinación es la pendiente, ¿sí o no? Y la pendiente me indica la aceleración. Entonces, la aceleración es diferente. Correcto, muy bien. Vamos bien. Ahora me dice, un móvil parte desde el origen hasta el punto A para luego trasladarse a B, como indica en la figura. La pregunta estaba al comienzo. A veces está al final, a veces está al comienzo. Determine la distancia total recorrida en metros. Distancia total recorrida. Entonces, ahora sí sirve lo que dijo el profe. La distancia es el área bajo la curva. Y ojo, me dice la distancia total recorrida. Profe, no entendí bien qué es eso del área bajo la curva. Es esto, es esto. Si yo calculo esto de aquí, yo tengo la distancia. Profe, ¿y qué figura geométrica es esa? No se preocupe. Usted puede ir haciendo figuras básicas conocidas. Ejemplo, aquí ¿qué tenemos? ¿Cómo se llama esta figura geométrica? Triángulo. Triángulo. A ese vamos a llamarle A1. A1, ¿ya? ¿Y cómo hago eso yo? ¿Cómo calculo el área de un triángulo? Entonces aquí debemos saber las áreas de los... sobre 2. Base por altura sobre 2 sobre 2. Correcto. El área de un triángulo, base por altura sobre 2. ¿Cuánto vale la base? La base vale ¿cuánto chicos vale la base? 2. 1. No, chicos, miremos bien. Empezamos en vale 2. 2 vale 2. Muy bien, ok. Por la altura. ¿Cuánto vale? 5. 5. Y sobre 2, ¿esto cuánto me queda? 5. 5. 5. Correcto. Pero recién tenemos desde chiquito. Nosotros queremos, recuerden, la distancia total recorrida.
Pero un momentito. Ya. Tengan cuidado si es que encienden su micrófono, luego lo apaguen. Ya. Ahora, profe, ¿cómo calculamos esta área 2? ¿Qué harían ustedes? Ahí hay dos triángulos. Hay un ¿Ya? rectángulo y un triángulo. Exacto. Aquí ya, si ven, nos volvemos constructores. Acá abajo tenemos un... Esto parece un cuadrado, pero no es un cuadrado, es un rectángulo. Y esto de acá arriba es un triángulo. A esta vamos a llamarle área 2 y a esta vamos a llamarle área 3. Calculemos el área 2. El área 2 es un rectángulo. ¿Cuál es el área de un rectángulo? Es base. Base por altura. Por altura. Y nada más, ¿sí o no? Aquí nos comemos de sobre 2. Entonces, ¿cómo nos queda? ¿Cuánto vale la base? Y aquí algunos suelen equivocarse. ¿Cuánto vale la base? 4. Vale 4. ¿Y por qué vale 4? Esa es una pregunta típica. Porque empiezo en 2 y El llego al 2 con 6. 6. ¿Cuántos pasos doy del 2 al 6? 4. 4. ¿Y la altura? Pues lo mismo de antes, ¿no? La altura sería este trocito. 5. 5. Esto es 4 por Sería 5. 20. 20. Perfecto. Y el área 3 alguien ya calculó porque ya estamos demorándonos. Esto es para hacer en segundos. ¿Cuánto vale esta área 3? La 4. base. 4. 4. La altura. Voy del 7. 5 al 7. ¿Cuánto es eso? 10. 2. Pero en total 10. 4. Ah, no, pues. Es... ¿Por qué 10? Ojo, ¿no? Sobre 4. No, digo que... Base 4. Altura 2. Base por altura sobre 2. ¿Y Sobre esto 2 cuánto me sería queda? 4 la respuesta. 4. 4. Y ahora, ¿cómo saco el área total? Sumo. Suma. ¿Cuánto es esto? 29. 29. 29. ¿Cuál es la respuesta? No marquemos La mal. B. La- Obviamente. La B. ¿Por qué se demora explicando si es fácil? Porque no todos lo saben. ¿Cuántos de ustedes sí sabían esto? Sí, sí sabían. Yo cuando estaba en el colegio, no sé si sería mi profesor o si sería yo, pero yo no sabía. Yo no sabía. ¿Ok? ¿Está entendido? ¿Preguntas? Ojo, ¿qué unidades? A veces el profe en metros, ¿sí? Aquí no hay que hacer conversión de unidades porque ya está en metros por segundo, ya está el tiempo en segundos. Entonces, esta distancia que nos salió a nosotros está en metros. ¿Ya? Vamos a otro ejercicio. Ya sabemos todo esto. Chicos, les apuesto que la mitad de ustedes fallan. Les apuesto a eso. Por no leer bien, por emocionarse. ¿Ok? Entonces vamos a darles un minuto. No se emocionen. ¿Sí? No se emocionen. No digan las respuestas. Tengan listo para presionar el enter, pero no le den enter hasta que falten 5 segundos. ¿Ya? Tranquilos. Háganlo bien. Recuerden que son ejercicios de exámenes de admisión. No es un ejercicio que el profe se inventó, no. Es de exámenes de admisión. Yo puedo inventarme similares, claro que sí. Bueno, ya está cerca. Ya pueden darle enter en este momento. Muy bien, chicos. He visto respuestas A, B, C y D. Vamos a ver. Vamos a ver si es que leyeron bien o van a decir, ah, cierto, profe, no leí bien. Es un error de los estudiantes, pero se corrige fallando, ¿sí? Porque ustedes fallaron ahorita, pero cuando en el examen les tomen una igualita, ustedes van a decir, profe, ya fallé en clases, en el examen no voy a fallar. Repito, aquí se puede fallar 1000 veces, en el examen no, ¿ok? Parte de aprender es equivocarse, eso es parte del aprendizaje, ¿ya? Con base en la gráfica, determine la distancia recorrida durante el frenado. Y aquí me habla un poco del contexto, de dónde salió esta gráfica, bla, bla, bla. Pero no me importa eso. La distancia recorrida, no total,
sino únicamente durante el frenado. Y ahora, profe, ¿dónde está frenando? ¿Cómo sé dónde está frenando? Ah, por eso era útil que el profe nos explicó, nos enseñó cómo reconocer los movimientos. ¿Qué movimiento tenemos aquí, el que estoy pintándolo de verde? MRU. 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 ¿Aquí estoy frenando, chicos, o no? Sí, porque No, va. Sí. no, eso es No, no porque es constante. No, porque la velocidad es constante. Tanto. No, porque la velocidad es constante. Perfecto. Muy bien. Entonces, los que calcularon el área de todos ya tienen mal. Lo siento. Ahora vamos. ¿Qué está haciendo en este tramo que voy a poner de color azul? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué movimiento es? A ver, ¿qué movimiento es? Es el MRUR. Rectilíneo retardado. MRU retarda. O sea, ¿y por qué era retardado? ¿Qué acción hace cuando es retardado? ¿Qué acción está Porque haciendo? Frena. Porque frena. Ojo, quizás eso no les dije a todos. Entonces aquí significa que frena. Por acá significa que acelera. Por eso es acelerado, retardado, frena. Correcto. Entonces yo no quiero toda la distancia. Yo solamente quiero este trocito, el área bajo la curva de donde está frenando. Ese es un rectángulo. Su base vale 1 porque vale 1, profe. Del 2 al 3 y 1. ¿Y cuánto vale su altura? 30. Está claro que vale 30, no hay donde perderse. 1 por 30 y para 2, eso es 15. 15. ¿Qué pasó, chicos? ¿Pudieron? ¿No pudieron? ¿Se equivocaron? ¿No leyeron bien? ¿Se mataron calculando ese otro rectángulo verde? Parece que sí, ¿no? Parece que sí. ¿Hay alguna duda, chicos? ¿O está entendido? ¿Puede repetir de nuevo? Ok. Vamos a hacer un mini resumen. Ojo, aquí el enunciado me pedía la distancia recorrida solamente durante el frenado. Primer concepto. Yo sé que la distancia es el área bajo la curva de la gráfica velocidad-tiempo. Tengo una gráfica velocidad-tiempo, yo sé que la distancia es el área bajo la curva. Ahora, yo no quiero la distancia total, como era en este ejercicio anterior. Decía distancia total. Yo quiero únicamente la distancia durante el frenado. Ah, allí cambia. ¿El frenado dónde está? Entonces ya ubiqué, aquí es MRU, aquí es MUR, aquí está el frenado. Entonces únicamente yo quiero esta área. No quiero lo otro. Lo otro de acá no me interesa. Voy a hacer de color verde, pero esto no me interesa. Porque solo me interesa el frenado. Calculo esa área. ¿Cómo se calcula esa área? Pues es el área de un rectángulo, ¿no? De un triángulo. La base vale 1, la altura vale 30 y sobre 2. Base por altura sobre 2. Eso es 15. ¿Sí? Si ven, ¿cómo sirven todos los conceptos? ¿O no sirven? ¿Sirven o no sirven los conceptos? Sí sirven. Claro que sirven. Perfecto. Entonces, ahora ustedes se equivocaron en este ejercicio. La siguiente vez que lo hagan, van a tener cuidado, van a decir, no, 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 puede tener una trampa. Ahí está la trampa. ¿Sí? Por eso no hay que apresurarse. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Hacemos uno más, chicos. ¿Qué les parece? ¿Sí? Ya están cansados la noche. Vamos a ver. Creo que tenía dos más, chicos. Vamos a ver con este, porque todos son ejercicios de exámenes anteriores. Vamos a ver cómo les da con este ejercicio. Les dije que íbamos a practicar una cosita, pero primero van a intentarlo ustedes. Voy a darles un minuto para que lo intenten. Por favor, no manden las respuestas aún. Solo al faltar 5 segundos.
Muy bien, ¿ya? Bueno, estamos entre la B, la C, la A. Vamos a ver entonces. Primeramente, aquí una cosa que les llama la atención. ¿Qué les llama la atención en las respuestas? ¿Qué les llama la atención en las respuestas? La U. La U. ¿Y qué significa la U para alguien que sepa? ¿Qué es la U? ¿Por qué está U y por qué no está ahí? Vector unitario. Exacto, es el vector unitario. El vector unitario usualmente aparece en ejercicios de movimiento en 2 dimensiones. ¿Ya? ¿Ok? Listo. Y eso es otro tema, es otro asunto. Bien. Nos pide, nos da una gráfica, nuevamente una gráfica velocidad-tiempo. No porque me den la gráfica velocidad-tiempo, van a decir o van a querer que yo les dé siempre el área bajo la curva. No, no, no. Si es distancia, pues sí. ¿Pero qué me dice aquí? Vector aceleración. Vector aceleración. ¿Y en qué momento? En el intervalo de 0 a 2 segundos. ¿Y cómo calculamos el vector aceleración? Profe nos dijo que podríamos ocupar la fórmula velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Pues sí, hay cómo. Primeramente nos dicen los 2 segundos, de 0 a 2 segundos. ¿Hay cómo hacer eso? Sí. Eso sería aplicar la fórmula, donde que ustedes tendrían que darse cuenta que miren, esta es la velocidad final, 50, esta es la velocidad inicial, 0. Si no lo ven de esa manera, vamos a poner esto como un punto. Punto 2,50. Profe, ¿por qué 2,50? 2 en X, 50 en Y. Y el punto original es 0,0. Como es un par ordenado, hay una coordenada en X que sería el tiempo y una coordenada en Y que sería la velocidad. Entonces, esta sería mi velocidad final, esta sería la velocidad inicial. Entonces, ¿cuánto sería? Aceleración es 50 menos 0, ¿sí? Velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. ¿Ya? Realmente es sobre el intervalo de tiempo. ¿Cuántos segundos pasó? Fueron 2 segundos. Pero, ¿cómo sería? 2 menos 0, eso es 2. Y por lo tanto me da 25. Yo ahorita solamente tengo el módulo. Cuando a mí me vayan a pedir algo como vector, esto es siempre, yo tengo que asignarle una dirección, un vector unitario. Puede ser la coordenada Y, puede ser la coordenada J, o puede tener 2 direcciones. Entonces yo llego a mi respuesta. 25 en la dirección unitaria. Ahora, ¿qué pasa aquí? Profe, ¿y por qué nos dijo algo de la pendiente? ¿Se acuerdan cómo calcular la pendiente en matemáticas? ¿Quién se acuerda cómo calcular la pendiente en matemáticas? ¿Ya? Solamente uno. Julio, creo que ya tiene activado su micrófono. O bueno, quien sea de ustedes. ¿Ya? Dígame cuál es la fórmula. ¿Estamos o no? Y1 menos Y2 sobre X1 menos X2. ¿Ya? Arriba los Y's. Abajo los X. Menos Y1 sobre X2 menos X1. Perfecto. Entonces, si yo quiero calcular la aceleración es la pendiente de esta gráfica. Entonces, ¿cómo calculo? Este sería mi punto 2 y este sería mi punto 1. Arriba resto los Y's. 50 menos 0. Miren lo mismo que acá. Sobre 2 menos 0. Allí está comprobado que la pendiente es que representa la aceleración. Aquí se disfraza de aceleración. ¿Está entendido eso o no está entendido eso? ¿O hay dudas? Pregúntenme nomás, chicos, si tienen dudas. Entonces pueden calcular de 2 maneras, ocupando la fórmula o aplicando el concepto. ¿Qué es el concepto? Que la aceleración es la pendiente de la gráfica velocidad-tiempo. Si yo les pregunto, ¿cuál es la aceleración en el intervalo de los 2 a los 5 segundos? ¿Cuánto vale la aceleración de los 2 a los 5 segundos? Voy a borrar esto. 0. ¿Cuánto vale? 0. Además, ¿por qué vale 0, chicos? ¿Por qué vale 0? Porque no tiene Porque la velocidad es constante y el MRU. Excelente. Todas las respuestas de ustedes. Aquí tenemos MRU, significa que tenemos velocidad constante. ¿Correcto? Y si yo les pregunto, eso me responde alguien de ustedes, ¿cuál es la aceleración de los 5 a los 9 segundos?
calculen la aceleración de los 5 a los 9 segundos. O sea, aquí en vez de ponerme de 0 a 2, me pueden decir, no, yo quiero de 5 a 9. ¿Cuánto sería? Primeramente, ¿va a ser positiva o va a ser negativa? ¿Qué sabemos nosotros que va a ser? ¿Positiva o negativa? Negativa. Negativa. Va a ser negativa. Por eso les decía que la pendiente es decreciente. ¿Ya? Va a ser negativa. ¿Ya? ¿Pero cuánto es? ¿Cuánto es? Va a ser negativa. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto vale esta aceleración aquí? ¿Alguien lo tiene? Si sale fracción, pues la dejamos como fracción. ¿Cuánto sería? Menos 25 medios. Ya, una compañera me dijo menos 25 medios. Kevin me dice menos 25 cuartos. Vamos a ver cuál está bien, ¿sí? Menos 25 medios, 25 cuartos. Vamos a ver. Entonces, este punto tiene coordenadas 5 en X, 50 en Y. Este punto tiene coordenadas 9 en X, 0 en Y. ¿Verdad? Sí. Sacamos la pendiente. Sacamos la pendiente. Coordenadas en Y, restamos de arriba 50 menos 0. Abajo restamos coordenadas en X, 9 menos 5. ¿Ya? Me va a quedar 50 sobre menos 4. Y eso es igual a menos, tomando la mitad, ¿verdad? Puedo tomar la mitad porque son números pares. Menos 25 medios. ¿Ya? ¿Por qué me decían 25 cuartos, chicos? ¿Sí? Que aún no simplificaba. Ok, pero hay que simplificar a los dos lados. Muy bien. Ok, menos 25 medios es la respuesta. ¿Sí? Cuidado con equivocarse en simplificar. Dividiendo directo puede quedar 5. ¿O no? Dividiendo directo, no. Si hacemos la división en decimales, fuera menos 12,5. ¿Cuánto es la mitad de 25? 12,5. No, sacando el primer resultado, 50 dividido para 4. ¿Y cuánto es? 5. ¿Ya? ¿Pero qué podemos tomar? La mitad es 2 y la mitad es 25. ¿Sí? Estamos solamente simplificando. ¿Se puede expresar solo en fracción también o número entero? Ah, ok. No es necesario. En la prueba no hay respuestas donde que está en notación entero fraccionaria. No hay así. O está en fracción o está en decimal. Pero no está en entero mixto. ¿Sí? No hay esa manera de representar las respuestas en el examen. ¿Ya? Entonces, menos 25 medios. Quizás fui un poquito rápido en la operación. 50 menos 0, 50. 9 menos 5. A ver, aquí está. Ahí está al revés. Es 0 menos 50. No, es 0 menos 50 sobre 9 menos 5. Ya, ok. Bueno, podemos hacer de las dos maneras, ¿no? Si yo tomo esto, 50 menos 0, pero aquí es... Ahí sería 5 menos 9. Ahí. Ok. Este punto tiene coordenadas 5,50. ¿Sí o no? 5,50. Este punto tiene 9,0. Arriba restamos los 10. 50 menos 0. Y abajo está mal, ¿sí? Abajo es 5 menos 9. 5 menos 9. Exacto, sí. Pero bueno, como el profe ya se sabía la respuesta, ¿qué hizo el profe? Puso ahí 4. Puso menos 4. ¿Ok? 5 menos 9. ¿Ya? Es en el mismo orden. 50 menos 0. 5 menos 9. ¿Sí? Ahí está el menos 4. ¿Ok? Gracias a los que se dieron cuenta, pero obviamente la respuesta no se alteró. Es la misma. Claro, sí, porque ya suponía la respuesta. ¿Ok? Y si no, ¿qué pasaba si no salía positiva? Ustedes, si salía positiva, debían decir, ah, no, está mal, ¿verdad? Algo está mal. ¿Por qué? Porque sabemos que está frenando. Y cuando frenamos, la aceleración es negativa. ¿Sí ven? Negativa. Exacto, ¿sí? Perfecto. ¿Está entendido? ¿O hay alguna duda? Yo no sé por qué sacaban ustedes menos 25 cuartos. Hay que simplificar a los dos lados.
Y vamos al último de la noche de hoy, para culminar este webinar. Y asimismo, les voy a dar un tiempo para que lo hagan, para que lo piensen. Si ustedes dicen, profe, para mí 1 minuto no es suficiente, tranquilos. Miren, hay bastante texto que leer. Voy a darles un poquito más, ¿ya? Si tienen preguntas, al final me la pueden hacer, tranquilamente. Ya, vamos con este ejercicio. No respondan todavía. Ya está cerca el tiempo, todavía no manden las respuestas. Y si tienen dudas, me las preguntan después de revisar este ejercicio. Muy bien. La mayoría me dice la C, pero también hay quienes me dicen que es la D. Vamos a ver quién está correcto y quién no. Ok, nuevamente gráficas, velocidad versus tiempo. Una fábrica de automóviles examina el rendimiento de 4 vehículos para saber cuál realiza el mayor desplazamiento en línea recta durante un intervalo de 30 segundos, desde donde el vehículo A parte del reposo con aceleración constante. ¿Ya? Era claro que este estaba con aceleración constante. El B y el C no tienen aceleración constante. ¿Ya? Eso me dice aquí, los vehículos B y C parten del reposo. Si ven que todos parten, bueno, no todos, el A, el B y el C parten del reposo. ¿Por qué, profe? Porque la velocidad es 0, no tienen velocidad, es 0. ¿Ya? Hasta alcanzar una rapidez de 20 metros por segundo durante todo el experimento. ¿Ok? Me da una rapidez. Como se muestra en la figura, determine el vehículo que realiza el mayor desplazamiento. Bueno, quizás no me hablo del D, pero el D nosotros sabemos que se mueve con velocidad constante, se mueve con MRU, perdón. Entonces, nosotros queremos buscar el vehículo que realiza el mayor desplazamiento. ¿Quién realiza el mayor desplazamiento? El mayor desplazamiento realiza el que más área tiene. Ejemplo, vamos a hacer el área C. ¿Cuál sería el desplazamiento del vehículo C? Identificamos en la gráfica quién es el C, es este. E identificamos el área bajo la curva, es esto. Esto es el desplazamiento C. ¿Ustedes creen que este tenga el mayor desplazamiento? Esta área no está tan grande. Yo siento que pueden haber más grandes. Entonces luego pueden decir, profe, ¿qué tal si es del área A? Pues si fuera el área A, sería todo esto de aquí. Obviamente ustedes no tienen que calcular, es más, porque calcular esto no lo pueden. ¿Cómo se calcula esto? Para los chicos que van a estudiar ingeniería, se calcula con integrales, ¿ok? Pero obviamente ustedes no van a poder calcular el área de esta figura. Alguien me pudo haber dicho, profe, ¿y cómo calculamos esa área? Pues no se puede. Tienen que hacer aquí, lamentablemente, al ojo. Pero se nota que la C realiza un desplazamiento bastante pequeño. Vamos al grano. Vamos a verle la A. Y vamos a pintarle de un colorcito. El desplazamiento de A sería este.
Porque aquí, si ustedes siguen haciendo esto visualmente, van a darse cuenta que el B no tiene sentido. Entonces, déjenme pintar a la. Correcto. Voy a pintar lo que es de la. Esto sería el desplazamiento de A. ¿Ya? Todo esto. ¿Hay alguien que le gane a la A? ¿Hay alguien que le gane a la A? ¿O no hay nadie que le gane a la A? ¿Por qué no nos dimos cuenta de nuestro amigo D? El D, exacto. Miren lo que tiene el D. Esta es su curva. Profe, es una recta, sí, pero es una curva, ¿ya? Este es el área de D. ¿Cuál gana? ¿Cuál gana? ¿El A o gana el D? El D. Gana el D. ¿Por El D. poquito o por bastante? ¿Por poquito o por bastante, chicos? Por bastante. Por bastante. Bastante. O sea, que estaba claro que debía ser ¿quién? El La D. D. Si ven, los otros están como que dentro de esa figura. Aquí es un poco difícil explicar de manera virtual, pero me entendieron, se nota pintando. ¿Se nota o no se nota? Sí. ¿Ha sido o no ha sido fácil? Ahora, si querían calcular el D, ¿cómo calcularían el D? Base. Base por altura. Base por altura. ¿Y eso cuánto es? 600. 600 ¿qué? Unidades. En este caso, metros, porque la velocidad está en metros, entonces metros. Ya, esa es la distancia de D. ¿Cómo sería la distancia de nuestro amigo A? Sería base, ¿cuánto vale la base? Base por altura sobre 2. 30. 30, muy bien. ¿Y cuánto vale la altura? Ojo. 25. 25. Y 25. Sobre 2. 2. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es esto? Simplificamos. ¿Cuánto me queda esto? Simplifiquemos, chicos. La mitad 2, la mitad 15. Me queda 15 por 25. ¿Cuánto es 15 por 25? 325. 75. 375. Sin calculadora, pero chicos, sin calculadora. Recuerden que el examen no es con calculadora. Y si no entendieron de manera gráfica, ahora de manera analítica, está demostrado que la D le gana de largo. ¿Sí? Y ya les digo, ¿y cómo calculamos A y cómo calculamos C? ¿Cómo se calcula eso? ¿Quién me hace acuerdo? Con integrales. Integrales, Eso entra en el exacto. Con las integrales. ¿Pero eso entra al examen? No entra al examen integrales. Este ejercicio está hecho para que ustedes lo hagan viendo, sin hacer ningún cálculo. ¿Qué les pareció la resolución? Fácil. Ahora sí, ¿alguna pregunta que tengan, algo que no les quedó claro de la clase de hoy? La pueden hacer ahora. No tengan miedo, recuerden que sus preguntas son muy valiosas. Me gusta siempre trabajar con estudiantes que hagan preguntas, muchas preguntas. ¿No? Bueno. Una pregunta. Claro que sí. Bueno, es que yo pensaba que era la A porque en el principio del ejercicio decía cuál es el que más se desplaza en línea recta. Y bueno, pues yo pensé que era la A porque la A tenía una línea mayor a la B y la C y la D. No sé cómo les podría explicar eso un poco. Ok, entonces, bueno, quizá el compañero está confundiendo una cosa. El desplazamiento o la distancia va a ser el área bajo la curva, no esto. Esto de aquí, esta línea, no es del desplazamiento. Esta línea me muestra que esto es movimiento rectilíneo uniforme, pero esto no es el desplazamiento. El desplazamiento es esto de aquí, el área bajo la curva. ¿Sí? Entonces, cuidado con pensar que esto de aquí es el desplazamiento. No es esto el desplazamiento. Pero la pregunta del compañero es excelente. ¿Sí? Esto no es el desplazamiento. ¿Sí? Esto es la gráfica. ¿Qué es el desplazamiento? Todo lo que está acá abajo. Perfecto. Está entendido ahora sí. Gracias por su pregunta. Muy buena contribución a la clase de hoy.
Confirme que está entendido. Sí, perfecto. He entendido, me dice. ¿Alguien más quiere hacer otra pregunta adicional? Sí, Disculpe, licenciado, lo que pasa es que yo llegué un poquito tarde y quisiera saber si algún día querrá hacer otro programa similar a este. Bueno, primeramente les invito a todos a que se unan a nuestra fanpage. Le van a dejar en el link de esto para que ustedes le den like a la página y estén enterados de los nuevos webinars que vayamos haciendo, ¿sí? Pueden buscarnos en Facebook o en Instagram como Centro de Estudios Preuniversitario Copérnico, ¿sí? Centro de Estudios Copérnico, así nos van a encontrar y allí podrán saber de los futuros webinars. Además de eso, ¿sí, chicos? Recuerden que la preparación es importante hacerlo a tiempo y con personas que lo sepan hacer. Yo personalmente vengo trabajando 6 años en el preuniversitario. El preuniversitario tiene 12 años de experiencia. Inclusive yo fui alumno al comienzo, estudiante de ellos. Yo di el examen en el año 2012 y créanme que yo he resuelto el 95% de las preguntas de los exámenes. No una vez, no 2 veces, algunas veces. Entonces, esa experiencia que tengo yo y que tienen los profesores que trabajan en el Centro de Estudios Copérnico, les ayuda a ustedes a que obtengan su mejor desempeño, la mayor de sus notas. El examen, que es complicado, puede ser un poquito complicado, pero nosotros les damos técnicas de cómo ir haciendo más rápido. Estos ejercicios, al final, ustedes van a darse cuenta que lo hacen en 30 segundos. ¿Pero por qué? Porque ya saben la teoría. Nosotros sabemos todo lo que ustedes necesitan para el examen. Y aquí algunos dicen, no, quiero prepararme solo. Pero a veces el temario no es tan completo o no es tan exacto. Entonces es importante que ustedes se preparen y lo hagan de la mejor manera. Nosotros les podemos brindar esa calidad en la educación. Contamos con plataforma, como ustedes han visto, dejamos que nuestros estudiantes interactúen y pues eso es algo muy bueno. Además que no están, como estamos hoy, 70 participantes. Únicamente está el grupo reducido de estudiantes. Entonces, si alguien tiene alguna consulta, puede escribir a nuestros WhatsApps preguntando, profe, ¿y cuándo son los horarios? ¿Cuáles son los precios? ¿Qué descuentos tienen? Pueden escribirnos a nuestros WhatsApp, ¿sí? O en la página, pues, de Facebook de nosotros también. Así también, como para finalizar la clase, me gustaría saber cuál fue la opinión de cada uno de ustedes respecto a la charla del día de hoy. ¿Les gustó? ¿Les pareció un poco aburrida? ¿Aprendimos cosas nuevas? Ese es nuestro objetivo, que ustedes siempre aprendan cosas nuevas que les vayan a servir para el examen. ¿Alguien tiene alguna consulta adicional? Lo puede hacer. Estén atentos porque pronto volveremos a hacer otro webinar gratuito para ustedes. ¿Hay alguna otra consulta? Aprovechen diciendo todas las preguntas que puedan tener. ¿Les gustó la clase? ¿Algún comentario que tengan ustedes? ¿Alguna sugerencia? Muy interesante y muy estructurada las preguntas y sobre todo en las materias que son física y matemática. Exactamente, ¿sí? Muchas gracias por su comentario. Pamela me dice por allí, fue muy útil la clase de hoy. Queremos más. Dice, ok, recuerden, tenemos nuestro curso donde que la preparación aproximadamente son 200 horas clase, donde que van a aprender todo de manera correcta, ¿ok? Bueno, y si tienen el WhatsApp, pueden hacer cualquier otra consulta. Entonces, chicos, de mi parte es todo. Muy buenas noches y hasta una próxima oportunidad. No olviden, si tienen dudas, pueden escribirnos a nuestro chat. Hasta pronto y muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Muchas gracias, buenas Buenas noches. noches, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias.
Gracias. Gracias. Igualmente, chicos. Gracias.